patrimonial, donde bueno, vamos a ir viendo, tienen el catálogo por ahí, y bueno, lo que intentamos es estudiar y analizar pues distintas rehabilitaciones que se han llevado a cabo. Yo no voy a extenderme mucho porque de lo que me interesa es ver la obra y ver el trabajo, y lo único, evidentemente, sí agradecerle a Rubén Sánchez el que haya querido disponer de su tiempo y de sus conocimientos para compartirlos con nosotros en esta tarde. Estamos aquí medio estrenando la pantalla, a ver cómo nos queda, y bueno, por lo menos algo tenemos de estreno, ¿no? Y entonces, nada, todos a tu disposición y esperamos disfrutar con el conocimiento, y seguro que saldremos diferentes de cuando empezamos. Bueno, antes de nada, saludar a los asistentes. Esto va a ser un acto prácticamente de dimensión familiar por la asistencia al evento. Bien, agradezco la disposición sin ambajes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por brindarme esta oportunidad. Me dirijo a su director, pero la hago extensiva este agradecimiento a toda su junta, a la secretaria por sus indicaciones, y especialmente a uno de sus miembros, don Gaspar Sierra Fernández, que es miembro de esta sociedad, a cuyo primer interés por el arte y la historia de Canarias debemos la programación de estas jornadas de restauración patrimonial que inauguramos hoy en el Salón de su sede. Bien, sin más ambajes, vamos a meternos en el contenido de esta comunicación. Este ciclo se impartirá desde hoy hasta junio, dividiendo mis intervenciones en 2 instancias por mes. La elección de los temas a pronunciar no es arbitraria, sino que radica en la singularidad que asumen cada una de estas piezas dentro del contexto del acervo patrimonial de Canarias. Han sido restauradas durante mi trayectoria, tanto asociados a profesionales como en solitario, y la singularidad a la que me refiero bueno, se descansa sobre varios factores, varios criterios. En algunas ocasiones el pretexto descansa sobre la propia importancia inherente del bien cultural, en otras ocasiones por quién las hace, el autor, la autoría, la notoriedad que tiene dentro de su contexto histórico, y en otros casos por lo que codifican, qué o a quién representan. En algunas ocasiones todos estos criterios se dan de manera simultánea, como es el caso de la pieza que hoy vamos a analizar. Anunciar que algunos de ellos están relacionados estrechamente con la propia historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, unos de una manera más estrecha, otros con una vinculación más tangencial, pero bueno, en cualquier caso, el título al que aluden estas jornadas, estas conferencias, a veces podría inducir un error en su interpretación, porque ninguna de las piezas pertenece al fondo de la económica, ¿de acuerdo? Son piezas de otra titularidad, solo que estas conferencias se imparten aquí, ¿de acuerdo? En su sede. El ejemplar que nos convoca hoy es el cuadro de San José de Ancheta, conservado en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en la Victoria de Centejo. Su restauración se acoge al convenio suscrito entre el Obispado Nivariense y el Cabildo Insular de Tenerife para promover intervenciones sobre el patrimonio de la diócesis. Esta en concreto ha sido ejecutada en la campaña del año pasado. La elección de esta pieza viene plenamente justificada por 3 razones concretas. La primera, para manifestar públicamente mi agradecimiento a esta institución por facilitar una reproducción nítida de su ejemplar, un ejemplar idéntico, conservado en el archivo de esta casa.
Segundo, por el papel de la canónica como custodio del legado bibliográfico del sobrino y a la sazón primer biógrafo del santo Padre Anchieta, cuya colección engrosa la biblioteca de esta casa. Y el tercer motivo es que este inmueble se levantó como sede de la Compañía de Jesús en 1733, regla en la que casualmente ingresa el efigiado, ¿no?, de esta obra, del Padre Anchieta. Esta vez en Coimbra, no en Canarias, pero bueno, son los derroteros de la historia y a veces convergen, ¿no?, en las casualidades. Hacen guiños singulares, especiales guiños al devenir histórico y bueno, me parece que todo este discurso cierra la justificación de proponer esta pieza para inaugurar la jornada. Recordar que, bueno, cuando los jesuitas todavía estaban aquí, antes de que el decreto real los expulsara de todo el territorio nacional, se vivía aquí en Canarias también un movimiento, una reivindicación en pro de la canonización del efigiado, ¿no?, del santo Padre Anchieta. Bien, lejos de detenerme ahora mismo en cuestiones áridas de la disciplina de la restauración, que son cuestiones más técnicas, bueno, deseo apelar a la observación de que los conservadores y restauradores debemos hacer uso de una metodología que rige nuestra profesión, definida formalmente solo desde la década de los 60, es una disciplina muy reciente, si lo comparamos con otros ámbitos académicos. Pero su evolución corre en paralelo, de forma paralela, a las humanidades y a las ciencias de las que dependemos. Es decir, aprovecho este estrado para dar cuenta de la categoría que detentamos, pero de la estimación tan subjetiva y difusa que nos brinda la opinión pública. Este es un oficio del que los medios de comunicación están más al trapo del despropósito protagonizado por, bueno, eminentemente por el intrusismo que adolecemos, y mucho menos en los méritos abundantes o nutridos méritos de los excelentes representantes de nuestra disciplina. Bien. Toda intervención sobre un bien cultural, sea cual sea su profundidad y alcance, debe atenerse a una metodología concreta definida internacionalmente. Esta actividad, como cualquier acción de tutela del patrimonio artístico, se enmarca dentro de la legislación oportuna. No voy a describir el procedimiento, sino que lo vamos a reproducir con un orden coherente de fases de las que consta esta restauración. Para hacerla más amena, de forma más ilustrada. Lo único que voy a declarar en este punto es que nada se presupone, no se deja nada al azar, ningún término al azar. Este proceso se basa en la propia definición de la obra sujeta a intervención, tanto genérica como concretamente. Es decir, si hablamos de una obra de arte, hay que establecer cuál es la dimensión inherente de la obra de arte. Al mismo tiempo, si se trata de un bien histórico, establecer las connotaciones derivadas como tal. Y si alrededor suyo se articulan fenómenos de orden etnográfico, cualquier expresión, o sea, religiosa, por ejemplo, como el caso que nos ocupa, pues no desatenderla en ningún caso. Se trata de saber qué tenemos entre las manos para aprender, antes de emprender ninguna maniobra. Lo que quiero decir es que si alguno de estos puntos no se atiende deliberadamente y con intención, podemos declarar con rotundidad, sin ningún tipo de ambaje, que la restauración es un fracaso. La investigación implicada aborda varias direcciones: la formal, iconográfica, material, etc. Sobre la identidad del retratado no vamos a insistir. ¿Qué puedo decir yo del santo Padre Anchieta? Está claro, ustedes lo conocen desde mucho antes de oír hablar de esta personalidad de relieve. Bueno, simplemente, o sea, aludir a los tópicos que se hablan.
porque lo de él, y bueno, apóstol del Brasil, fue una personalidad intelectual de gran altura, para su tiempo y para el nuestro. Polígrafo, poeta, dramaturgo, escribió un catecismo en lengua tupí, que era la raíz lingüística de los indios de la costa brasileña. Fundador y cofundador de buena parte de las poblaciones que hoy salpican la geografía brasileña. Fundadores de la Casa de Misericordia, en fin, su labor es ingente y obviamente no soy quien para abordar su semblanza histórica, biográfica, sino que estoy hoy aquí para referirme a unas cuestiones mucho más técnicas. Solamente voy a referir bueno, pues, el hecho de que el 24 de abril del 2014 el Papa Francisco I, en la Ciudad del Vaticano, pues, nos congratula con la declaración como santo de la Iglesia Católica. Tiene una gran resonancia, obviamente, dentro de la comunidad católica en Canarias, también en realidad a ambos lados del Atlántico. Y por lo tanto, en este mes se cumplirían 2 años de esa declaración, de esa señalada efeméride. Bueno, Brasil no solamente tiene repercusión religiosa, como he dicho, sino es fundador de la historia y cultura brasileña, una de las piezas fundamentales de su acervo cultural. Bien, como antecedente iconográfico más directo se documenta una estampa del último tercio del siglo XVII, procede de una plancha abierta por un grabador y orfebre sevillano, se llama Juan Laureano, está documentado. Impresa en Jerez de la Frontera por el editor Juan Antonio Tarazona en 1677. Y la estampa obedece a una empresa editorial de Baltasar Ancheta Cabrera, un descendiente suyo, concretamente un sobrino, que es el primer biógrafo de Ancheta, del padre Ancheta. Esta estampa es el origen de uno de los modelos más difundidos para la codificación de las artes plásticas insulares, de la representación del retratado, y la escena reproduce concretamente el milagro de la aparición de la Inmaculada en el estudio del taumaturgo. Un ejemplar posterior, cronológicamente, idéntico al que nosotros hemos restaurado, procede de la misma tirada sevillana a partir de la plancha grabada en 1737 y se conserva en un excelente estado de conservación dentro del archivo de esta casa. Gracias a esta coyuntura se ha podido ejecutar la reintegración de determinados detalles de la figuración con una fidelidad absoluta respecto a su grafismo. Reproducción gentileza de don Daniel García Pulido. Debo asimismo agradecer las gestiones realizadas a este respecto por el historiador Germán Rodríguez Cabrera, puesto que las reproducciones publicadas en la imprenta o en la red pues no ofrecen las calidades necesarias como para que se ajusten a mis imperativos. La apertura de esta plancha por un desconocido artífice que firma Villalobos, no hay nada al respecto en ningún archivo, fue promovida por el coronel don José Antonio de Miranda del Campo Tenorio y el teniente coronel don Luis de Miranda Espínola y Mesa, hermanos de padre y esposos a la vez de las también hermanas Micaela y doña Magdalena de Ancheta y Romero, también hermanas, y eran sobrinas o sobrinas nietas del venerable padre. Debo esta información a Carlos Gaviño de Franchi, sus publicaciones tanto en la red como en papel. De todas las circunstancias de patrocinio cabría deducir las razones sociales implicadas, y es que teniendo como precedente la campaña editorial de su antecesor, con Baltasar Ancheta Cabrera, parece lógico que bajo la coyuntura de la fama creciente del beato padre quisieran repetir la maniobra semejante o parecida para adquirir una autoridad local, encabezando ahora la propaganda de su canonización, ¿verdad? Cuyo proceso lo inicia Clemente XII justo un año antes de la apertura de la plancha de este grabado. De ahí que en el vértice superior derecho aparezca el blasón heráldico de la familia Ancheta, incluyendo el emblema jesuita, sugiriendo también pues una suerte de empresa familiar para entender el contexto de la creación de la obra que nos ocupa. La estampa deriva de la unión de dos planchas en el torso, la mayor con la figuración y la leyenda inferior alusiva a los méritos del efigiado y al proceso de canonización, y una inferior, el borde inferior,
donde se apuntan los detalles del patrocinio. La filastería aparece, si se fijan, la filastería surge de la Virgen y se dirige hacia el Padre Anchieta. Bueno, sugiere como una comunicación verbal, ¿no?, entre la Virgen, entre la aparición milagrosa y el personaje en su estudio. La orla, pues son caracteres latinos también, pues son lemas marianos. A la izquierda vemos el escudo jesuita, que pertenecía a su congregación, el Padre Anchieta. De estas fuentes gráficas derivan una serie de representaciones. Las más señaladas son las representaciones pictóricas, más familiares para nuestro contexto también. No solamente existe este tipo de representaciones, existen otras, se codifica de muchas maneras, a ambos lados del Atlántico, como por ejemplo Padre Anchieta entre las fieras, o bendiciendo en un plano medio, y con un libro en la mano, pero esta es la que centra nuestra atención y de la cual derivan pues, otro tipo de manifestaciones plásticas. Este cuadro se conserva en el Cabildo Insular de Tenerife, es obra de pincel de Domingo Hernández de Quintana, hijo del famoso Cristóbal Hernández de Quintana. Afina su postulado estético, y bueno, reproduce, sí, como vemos, la iconografía de los grabados antecedentes. Existen otros exponentes en la ermita del Socorro, creo recordar la ermita del Socorro del Realejo. Otro desaparecido está documentado en el convento de San Diego del Monte. Y bueno, después vendrán otras más modernas, como en este caso, bajo postulados neoclasicistas, esta vez, de la que no hemos podido recabar información alguna. Imagino que alguien lo sabrá. Se trata de una imagen muy recurrente para la devoción brasileña, a posterior por una manufactura italiana del 800, acogida al clima de los procesos de canonización dilatados entre el siglo XVIII y XIX, muy cercano a la plástica difundida por el Vaticano, oficial, como lo fue el artífice Fausto Conti, autor de diseños para estampas devocionales. Comenzamos pues con los temas más técnicos. Hemos dicho que nos tenemos que tener una metodología, hemos reconocido iconográfica y iconológica formalmente la pieza que nos ocupa, hemos investigado también su historia, sus artífices, las connotaciones, y comenzamos con el estudio de la dimensión material, de los materiales constitutivos, los que conforman la obra. Para lo cual se usan dos vías: un reconocimiento sin mayor asistencia, el mismo organoléctico, a través de nuestros sentidos elementales, y otra que se deriva de un examen científico, siempre más concluyente, como hemos oído. Este es el estado actual bueno, actual no, ya está restaurado. Este es el estado que denotaba antes de su restauración. Bueno, para cualquier profano, para cualquier profesional, da igual, el estado es lamentable. El estado, la verdad que es alarmante. Yo celebro pues, la decisión de las autoridades parroquiales y de las autoridades diocesanas de avenirse a su restauración, porque de verdad que era uno de estos casos que realmente lo justifica una intervención. Esta es la vista del torso y del anverso, las dimensiones son muy discretas, aproximadamente tienen la estampa tiene 21,15 aproximadamente centímetros, y todo el conjunto, el marco, unos 34 por 27. O sea que se trata de un bien, de una pieza de unas dimensiones muy discretas. Bien, el ejemplar que nos compete se trata de una donación de Jacinto Guzmán Espinosa, quien fuera párroco de la Victoria, de la Encarnación, entre 1788 y 1800. Y formaba parte de una donación testamentaria que él hace a la parroquia, y en la que aparecían un múltiple grupo de bienes entre láminas, cuadros y algunas esculturas, de las que solamente han sobrevivido presuntamente 3 piezas. 2 son seguras, que es esta y el cuadro de la siervita, atribuido a Rodríguez de la Oliva. Y
Digo presuntamente porque hay un Cristo, una bandera efigie de Laguna, también con pequeñas dimensiones, y que él declara en su testamento que lo tiene en gran estima para su persona. Y curiosamente en la sacristía de la Victoria hay un ejemplar que se adapta a esta descripción, puede ser. Cronológicamente corroboró que se puede tratar de una pieza de este contexto, ¿no?, de la donación. Aproximadamente a finales del siglo, él lo dona aproximadamente a finales del siglo XVIII. Como hemos dicho, él fue párroco hasta 1800. Fallece y obviamente la parroquia tiene que contar con otro párroco. Bien, sobre los análisis que he aludido en orden científico, pues destacamos, no se han hecho ningún otro, porque la estampa tampoco requería mayor identificación, sino que se trata de un papel artesanal, no hay más análisis. Y tintas gráficas, de las que conocemos ampliamente su composición, suelen ser una mezcla de un pigmento hollín vegetal, negro de humo, y sustancias grasas, mixturas entre las que consta aceite de linaza, animales, etc. No hay mayor historia. Respecto al marco, pues sí que este análisis merece un abordaje más científico, y así se hizo. No voy a detenerme en la descripción de estas imágenes, ¿no? Simplemente se tratan de una especie de tomografía, son láminas pulidas, parecidas a las tomografías de los tejidos en medicina, en histología, y con este tipo de análisis óptico, con el microscopio óptico, podemos identificar la composición de estratos e identificar, caracterizar los materiales, ¿de acuerdo? Este es el marco donde se ve el bol, el aparejo de abajo, el bol rojo sobre el que se asienta la lámina de oro, y la lámina de oro a veces aparece, a veces no, es más fuerte. Que no se identificar las corlas que no aparecen en esta muestra, ni las capas de barniz de refresco, pero ya las vemos sucesivamente en las fotografías del dossier. Bien, según los resultados de reconocimiento del análisis científico se emite un diagnóstico relativo a su estado de conservación, y que debe discernir entre las patologías derivadas de la incidencia de factores naturales y las intervenciones de la mano del hombre, de las que llamamos antrópicas, tanto si son intervenciones derivadas curativas, restauraciones, retoques, como otras más accidentales, ¿no? Estado de conservación. Esto es una de las herramientas que nosotros utilizamos de forma casi sistemática a la hora de analizar una pieza. Tiene sus limitaciones porque, claro, en una obra bidimensional efectivamente sí que se adapta perfecto, tiene una adaptación óptima. En una tridimensional no tanto. Habría que hacer una composición de variables, según de todos sus puntos cardinales. No me voy a detener, simplemente para ilustrar pues, el análisis que implica y el trabajo que supone identificar las alteraciones, expresarlas en una sola imagen. Esto simplifica mucho la visualización de los problemas. Bien, este es el estado antes del desmontaje. La colocación de la lámina en el cuadro era bastante taxativa, como viene siendo de forma tradicional. Y bueno, consta aquí de una serie de puntas, de herrajes, tanto industriales como de forja, que se han aplicado sucesivamente y que en ocasiones implican daños para los soportes del marco, ¿no? Como en el caso de las aristas, vemos que están astilladas. Su desmontaje, tal cual, no merece la pena que me detenga. Se interpone un mártir para que no se dañe ningún elemento leñoso, pero tal, no hay más. Y esto es lo que nos encontramos una vez desmontado el conjunto. Si ustedes tornan los ojos, yo creo que ni van a ver la diferencia entre el anverso y el reverso. La verdad que el estado de la lámina es, en términos poco profesionales, es estremecedor. Cuando yo tuve esto entre las manos, realmente me vi en la tesitura de si se podía abordar o me iba a quedar en el camino. Pero bueno, el hecho de que esté aquí es bastante elocuente y esperanzador. Bueno. Distintos
distintos detalles que vienen a existir en el mal estado de la pieza. Entre las alteraciones más visibles, la oxidación de los aprestos, la lámina fue aplicada por adhesión, fue pegada con cola de hueso, ni siquiera cola de conejo, sino con cola de hueso que la usaban los carpinteros antes de la era industrial. Estas colas son fotosensibles y a veces pues, derivan de este tipo de pardeamientos, amarillamientos, oscurecimientos que devalúan mucho las imágenes. Y más si se trata de una estampa, ¿no? El fondo es netamente blanco y una incidencia. En los márgenes vemos pérdidas de distinto origen, el origen es el mismo pero de distintas especies animales. Eso es de origen biológico. En la diapositiva de arriba vemos que no están definidas, a veces se reduce como si fuese una abrasión y se reduce a la mínima expresión, limitando con la madera. Esto es obra de los lepidmas, los pecillos de plata o los pecillos de plomo, que son esos bichitos planos que van deambulando por las esquinas de muchas casas y que en los archivos además de hecho son fauna recurrente. Abajo en cambio lo que vemos es una laguna con contorno mucho más definido, y esto es debido a la acción de las cucarachas. En muchas ocasiones ellas engullen el papel, lo mezclan con su saliva y lo regurgitan cuando hacen las puestas, las nidadas, para proteger las cápsulas de los huevos. Bien, aquí vemos lo que ya anunciaba, la oxidación de esos aprestos de cola en superficie, la incidencia de las direcciones de mosca, lo que indica que este cuadro estuvo puesto en el marco sin un cristal, y como tercer signo de deterioro destaco pues, una serie de abrasiones paralelas en un sentido diagonal que bueno, no voy a atribuir a nada en concreto, puede ser accidental o puede ser intencionado, pero tampoco voy a juzgar tal eventualidad. Bien, una vez reconocido el estado de conservación, se hace la propuesta en base a unos criterios ontológicos. Ya hemos visto el estado de conservación, sus daños, sus problemas. Ahora se trata de solucionarlos, pero siempre con una especie de filtro, un filtro profesional. Los criterios deontológicos. Bueno, a mí me hubiese gustado que estuviese algún alumno del grado de restauración para hacer un inciso, porque no los voy a referir, no los voy a definir concretamente, basta con que ustedes lo lean. Esto no es tampoco una norma a llevar a rajatabla, esto son unas indicaciones. Regulan la legitimidad de la restauración, en cualquier caso, y en buena parte de la casuística de intervención nos vemos en la tesitura de supeditar algunos de estos criterios sobre otros, hasta el punto que hay ocasiones que se contradicen. Así que lo que hay que apelar es al sentido común, interiorizar la profesión de la restauración, porque esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos. O sea, si bien muchas restauraciones pecan por defecto, otras lo hacen por exceso. Intervención. Nos metemos en harina. Aprovechando la adhesión en un soporte rígido, como es una tabla de pino, hemos visto que también hace la función de trasera del marco, ejecutamos ciertos tratamientos como son las limpiezas. En las diapositivas de arriba vemos la eliminación en seco de las direcciones de mosca, y en la de abajo lo que vemos es una limpieza acuosa, química, mejor dicha, para eliminar esos restos excedentes de aprestos que han sido aplicados sobre la lámina, como cuando se empapelan en carteles. ¿De acuerdo? De hacer estas maniobras después de retirar el soporte de madera, obviamente asumimos muchos más riesgos, porque el papel no tiene tanta cohesión como para resistir determinados tratamientos. Este es el estado de limpieza a la izquierda, contraste simultáneo entre el área
limpia y la que queda por limpiar, y a la derecha el estado tras ejecutar la limpieza. La diferencia es notable, pero aún así todavía falta definir su figuración y hacer mucho más legible el texto. Yo voy a proyectar ahora un vídeo que es bastante elocuente para ver el siguiente tratamiento, la velocidad del tratamiento y las implicaciones, los riesgos que implican. Esto es así, no de ninguna otra manera. En muchas ocasiones hay control de la respiración, sabéis que en cualquier momento puede producirse un desgarro y uno asume el riesgo, y es por esas razones cobra, más que por el valor de la propia obra. Y volvemos desde la diapositiva actual. Una vez separado el soporte rígido, se comete la limpieza de los restos de adhesivo que han quedado obviamente en el dorso de la obra, ¿no? Se hacen con la misma disolución de la limpieza del anverso, humectando con isótopos hidroalcohólicos, el agua para ablandar la cola que es soluble en agua, y el alcohol para evitar la mayor permanencia, para evitar la permanencia del agua en el papel, que sabemos que es muy sensible al agua. Es decir, favorece la evaporación del alcohol, se evapora muy rápido y a su vez favorece la evaporación del agua. Y ese es el estado después de la limpieza de anverso y reverso, separación del soporte. Vemos que faltan, en los bordes faltan algunos bordes, algunas partes del soporte celulósico. Bien. Esta es la parte crítica de la restauración. Aparte de la separación del soporte, esta es una de las maniobras más críticas de todo el proceso. El blanqueo. Hemos decidido blanquearlo por varias cuestiones. Yo lo voy a defender ahora mismo. A ver, yo sé que el blanqueo es una maniobra muy controvertida, está prácticamente en desuso para la dinámica de los archivos, pero yo apelo a la propia definición de la obra de arte, lo que dije antes en la metodología disciplinar. Primero, definir cuáles son los valores de la obra de arte, cuáles son todas sus connotaciones, para después adoptar la restauración más oportuna. Y el hecho es que la propia naturaleza histórica de la obra nos previene al respecto. Nunca fue un bien de archivo. O sea, ha sido un objeto de devoción íntima, de devoción privada, luego legada a la colectividad y expuesta desde época histórica, presuntamente desde su origen, expuesta en un marco. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los criterios de documentación, sobre la dimensión documental de la pieza, debe de prevalecer, si no prevalecer, por lo menos coexistir la instancia estética y la evolución de superstancia estética y la posibilidad de que el fiel que se dirija al cuadro pueda identificar la efigie, le sea familiar, la identifique y pueda leer lo que pone, aunque sea en latín. Por eso hemos decidido recurrir a unos tratamientos tan expeditivos como el blanqueo. De todas maneras, esto se sigue haciendo, se hace de manera muy prudente, como lo he ejecutado durante mi formación en la universidad, y exige unas prevenciones importantes. Se hacen, concretamente el blanqueo se hace por inmersión, una disolución de hipoclorito, sucesivamente se hacen baños de tiosulfato para neutralizar el hipoclorito, luego se hacen aclarados. Previamente a todo eso se desacidifica también por impregnación o por inmersión, como será oportuno. Yo en este caso también lo hice por inmersión, con una disolución de agua de cal. Se eleva el pH a punto 9 o 10, reserva alcalina y compensa la violenta oxidación del hipoclorito. ¿De acuerdo?
se promueve el blanqueamiento, pero eso no viene gratis. De ahí las medidas de prevención, ¿de acuerdo? Que intentan minimizar el efecto nocivo del agente blanqueante. Antes de sumergirlo en los baños, en el colorido, se protegen las tintas porque durante la limpieza ya se manifestó cierta tendencia de las tintas a disolverse. Puede derivarse de muchos factores, entre ellos por la elevada acidez que tiene el papel. Modifica las propiedades, incluso las propiedades químicas de la solubilidad de los componentes, en este caso de las tintas, de los elementos sustentados. Una vez que se ha blanqueado, se pueden retocar puntualmente aquellas zonas que son más tenaces, donde las manchas todavía no se han retirado, con el hisopo y la misma disolución o algo más reducida de hipoclorito. Aquí también mezclamos el neutralizador, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, se da un último baño de aclarado para disolver durante varias horas, para disolver todos estos agentes químicos y liberar el papel de la mayor parte de los agentes químicos activos. Bien, ya tenemos, este es el estado del grabado una vez ejecutado el blanqueo. A la izquierda vemos la consolidación del soporte, la consolidación del papel, necesaria después de haber sido sometida a un tratamiento tan agresivo. Necesitan recuperar la cohesión física, ¿de acuerdo? Porque normalmente se quedan muy frágiles, muy debilitados. En lo de abajo ya empezamos con el tratamiento de injertado. Las lagunas muy pequeñas se hacen con pulpa de celulosa y el adhesivo oportuno, el metilcelulosa, que comparte la misma composición del papel. Se favorece el secado y el pegado con la espátula térmica, y en el caso de las lagunas más grandes, de mayor volumen, pues se aplican retales de papel japonés, se recortan según el contorno, se pegan con el mismo adhesivo y se secan de la misma manera. Es un tratamiento bueno, pues muy impaciente, pero también se puede hacer con reintegradora mecánica, pero la calidad no es la misma. Eso también hay que decirlo. Ni el espesor del injerto tampoco es igual, suelen ser un poco más gruesos. En este caso se utiliza un papel de una densidad, de un grosor lo más parecida posible al original, de papel japonés, que es un papel artesanal, no es industrial, y su deformación no tiene nada que ver con la dirección de las fibras, es el defecto de los papeles industriales. Se recortan los márgenes según las dimensiones del original. A la derecha vemos un detalle de cómo ha quedado ese injerto, vemos las lagunas, algunos pormenores, detalle después de todos los procesos de limpieza y blanqueo de la parte central, de la efigie, del santo, y la imagen integral del anverso después de ejecutar estos tratamientos. ¿Qué es lo que resta? La restitución de sus valores estéticos y, en concreto, pues, devolver la resolución que tenía. En este caso, usamos lápices acuarelables, materiales siempre reversibles, y no recurrimos a ninguna técnica discernible por una circunstancia muy elemental, y es el objeto raya la miniatura. Los trazos del buril son muy pequeños. Si nosotros intentamos aplicar una técnica discernible, es decir, dejar patente que esto es distinto del original con algún tipo de recurso, se llama puntinato, torrigatino, ahora lo veremos en el marco, lo que ocurrirá es que pues, se producirá un enfrentamiento, una confrontación, una interferencia. Y claro, con estas dimensiones no es posible hacer ni punto ni raya, directamente. Basta con identificar que esos trazos están ejecutados sobre el injerto de papel japonés y por tanto no es original. Es el criterio de unidad de intervención, unidad de criterio, no insistir. Ya está dado por el soporte, injertado, no hay que insistir más en la legibilidad.
Aquí otros detalles. Tenemos casi unos microinjertos donde se van sucediendo estos elementos ornamentales, rocalla, hojarasca. La restitución del texto también es otro punto controvertido, porque en los archivos se apela a que, bueno, si la pieza tiene otro exponente, si ya sabemos lo que pone, ¿qué necesidad hay? Sí, sí hay necesidad, no es un bien de archivo, es una pieza que se va a volver a exponer en una pared. Es una pieza de exposición. Y todo ese tipo de criterios producirá un extrañamiento. Por eso apelar, el discurso que yo apelaba antes, sentido común, siempre sentido común. Interiorizar la restauración y abordar las cosas de manera no sistemática. No hay, en restauración hay orientaciones, pero no hay estándares rígidos. Este es un detalle, lo comparamos con la otra, creo que está por aquí. Aquí. Vemos la mejoría, es muy notable. Simplemente reproduciendo los trazos, continuando los trazos que de alguna manera pues, se perdieron, ¿no? Y este es el resultado de la restauración de la zampa. Vemos que el blanqueo no es ni mucho menos un blanqueo nuclear. O sea, las connotaciones de un objeto pues, que ha tenido una deriva histórica desfavorable, que ha sido intervenida, que, en fin, esas condiciones de exposición no han sido las mejores, pero ahí queda y ahí está. Y no ha perdido ni un ápice de sus valores. Tanto en antigüedad, historicidad, valores plásticos, información contenida en el texto y en la figuración. Pero la parte del dorso estaba proyectado la laminación dorsal para reforzar el papel, previniendo que los tratamientos químicos iban a debilitarlo demasiado, pero no fue así. Se restableció muy bien, se comportó muy bien ante los tratamientos de consolidación, de manera que recurrir a la laminación, es decir, el refuerzo por la parte de atrás con otro papel, por ejemplo, queda descartado. Es simple, añadir lo menos posible, mínima intervención, quedarnos siempre donde es justo. Es más, la restauración se define por sus limitaciones, no por sus alcances. En el marco no va a existir más. Yo voy a proyectar el dossier fotográfico, que vean más que nada para que ustedes sean conscientes de un error muy extendido, que el volumen de una restauración está de acuerdo, obedece a las dimensiones de la obra y mucho menos. Todo depende del estado de conservación. Esta obra es muy pequeña y el estado de conservación es lamentable. Por lo tanto, su restauración va a llevar un tiempo. Ahí vemos tratamientos de limpieza, saneamiento dorsal, del anverso, limpiezas de dorado, químicos, mecánicos, consolidaciones, soporte, patinados anticorrosión de los herrajes internos embutidos, relleno de unidades injertados, distintos estados del proceso, el estucado, que simplemente es nivelar los rasantes, donde se ha caído el grosor pictórico, la pintura, el dorado, reproducción del picado de lustre para que luego el resultado no sea chocante, siempre antes del dorado. El picado de lustre genuino se hace después del dorado. Y esto es una técnica de emulación, ni siquiera de imitación, es una emulación. Después del estucado y del picado se hace un falso bol, reproduciendo, intentando atenerse a los registros cromáticos y al funcionamiento óptico de los elementos que van aplicados como revestimiento, ¿no? Y ahí aparece el falso bol. A la izquierda ya tomamos conciencia, una vez que vemos toda la extensión del bol, tomamos conciencia de lo mal que estaba y de la pérdida que tenía el marco. ¿Por qué? Porque el marco en la primera fotografía, en el estado previo, el dorado se confundía con el naranja pardo del bol, la suciedad, los barnices, y formaban un todo muy afín al anticuariado, pero un todo bastante homogéneo.
Y no, tenía mucha falta, mucha pérdida de oro. Tenía cerca de un 70-75% de pérdida. El barnizado, siempre antes de acometer la reintegración del color, en este caso el dorado. Aquí un pormenor de cómo queda el picado, para no producir extrañamiento, de que la superficie sea plana, y no vamos a insistir sobre el texto de que se reconozca nuestra intervención. No voy a insistir en diferenciar, por lo menos el aspecto. La técnica no es la misma, pero sí el aspecto. Otro pormenor, de las cuadras, esta vez con menos pérdida. Y esta es la reintegración. Bueno, se acomete con rigatino. Bueno, ahí aparece el proceso a veces ejecutar y parece una locura. Pero bueno, aquí testigos de rigatinos mucho más pequeños, más densos, más tupidos y con las rayas más finas. Yo he oído declarar a profesionales la defensa de una supuesta normalización y estandarización de la reintegración discernible, apelando a que debe ser legible o apreciable a determinada distancia. 1 metro, 60 centímetros, medio metro, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la dimensión de la obra no juega un papel en esto. Este cuadro es muy pequeño. Si yo sigo viendo el rigatino a 1 metro, convierto el marco en un código de barras. Así que debemos ajustarnos, estos criterios deben ajustarse siempre a la naturaleza y las circunstancias de la misma. No hay más. Los estándares no sirven. O sea, hay que estar siempre cuestionando determinados hitos, determinadas verdades muy discutibles en este trabajo. Lo mismo, rigatino, en este caso de las corlas. Ya terminando, el criterio es distinto, se aplica un fondo de los pigmentos de rutilo, no es oro, no hay necesidad tampoco de recurrir al oro, es decir, en principio la restauración no tiene que redundar en este aspecto. O sea, no se trata de devolverle prestancia por la nobleza del material, sino de devolver su aspecto legítimo. Es bien diferente. En este caso se aplica, como he dicho, el tinta plana allí estratégicamente el rutilo, y luego pues, con unos pigmentos alineados en barniz se trazan las mismas líneas que se han hecho con el oro para devolver las corlas. Esto es la imagen que simultanea la mitad reintegrada y la otra mitad sin reintegrar. Es muy llamativa, es bastante elocuente, y este es el resultado final de la intervención sobre el marco. Ya vemos cómo hemos podido rescatar todo el repertorio ornamental y su aspecto primitivo. No siempre se consigue, en este caso lo hemos conseguido. El marco, no he hablado apenas nada, pero bueno, simplemente es un marco de manufactura canaria, cedro canario. El cedro no es ni mucho menos cedro, es todo un tipo de enebro, una especie de enebro, pero con las mismas prestaciones muy parecidas. Es imputrencible, no sufre el terreno sensible en los ataques de los insectos xilófagos y se talla de una manera espléndida. El marco redunda pues, en un lenguaje contemporáneo a la estampa más o menos, o de mediados. Yo apunto a mediados. Es una especie de rococó popular, de cierto gusto popular en la ornamentación. Hay algunos detalles donde prácticamente no se ve el rigatino. Se adivina, ¿eh? Sí, se ve algo, ¿no? Bueno, pues esta es la distancia a la que se debe, o a la que estimo yo que se debe de apreciar el rigatino. El montaje, todo con criterio de conservación preventiva. Materiales de pH neutro, poco invasivos. La lámina no fue pegada sobre la trasera, sino que se colocó con unas pestañas de papel tisú autoadhesivas llamadas archivo en tisú, es una comercial. En los 4 puntos cardinales se ejerce cierta tensión para minimizar el movimiento, pero no se queda fija en el soporte auxiliar que nosotros hemos puesto, no se queda fija. ¿De acuerdo?
Eso evita muchos problemas, impide que la lámina, el papel, pierda sus prestaciones propias mecánicas que de hecho tiene. También se promueve la separación de la lámina con el cristal para que no haya contacto directo y se prevengan alteraciones como por ejemplo el hecho de que se pueda pegar por humedad de condensación, se quede pegado al cristal o cualquier tipo de eventualidad, ¿de acuerdo? Y bueno, mecanismos de suspensión en materiales inoxidables, elementos que impiden los daños en la pared con el propio marco, aislamiento, estado definitivo, es el que ven ahora, ¿de acuerdo? Es bastante sensible, tanto en el anverso como en el reverso. Yo no he querido resistirme del recurso habitual de teletienda y poner el antes y el después, ¿de acuerdo? La diferencia es notable, ¿de acuerdo? Yo creo que en este caso la restauración está plenamente justificada y yo creo que se devuelve la pieza a la potencial devoción que pueda detectar y a la comunidad académica. Se sabía que había un cuadro parecido, una estampa marcada esta vez, pero una estampa idéntica a la que conserva la económica, pero obviamente su estudio dejaba mucho que desear. Su estudio comparativo, realmente, en su estudio comparativo ganaba por goleada el de la económica. Ahora, restaurada y con su guarnición, con su marco, creo que es una pieza de singular importancia para la parroquia, dado los escasos ejemplares que tenemos de estos grabados, de esta tirada. Inferencias de la intervención son las cuestiones, no voy a redundar, son los puntos positivos que implica la restauración y unas recomendaciones que esto deben atenerse los titulares o los beneficiarios, en este caso las autoridades parroquiales y la gente que gestiona la parroquia y su mantenimiento para evitar más problemas, ¿de acuerdo? Y amortizar la restauración, obviamente. Bueno, espero haber satisfecho las expectativas, somos muy poco, pero agradezco enormemente su asistencia y les concito para la siguiente conferencia, el día 28 de este mes. Solo faltan 2 días de cumplirse el 200 aniversario de la muerte de José Betancourt y Castro, que es la figura sobre la que se centra la obra de este personaje. El leitmotiv de la próxima conferencia que se va a impartir. No ha sido deliberado, pero bueno, a escasos 2 días de la muerte de su protagonista. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por su atención.